Muchas gracias. Recién me recordaba yo que en el año 2023 estuvimos platicando precisamente de este tema. El apartado de adulto mayor es un apartado completamente distinto en las guías de la Asociación Europea, de la Asociación Americana, de la Federación Internacional. Inclusive sabemos nosotros que no es lo mismo tratar a una persona de 80 añitos de edad a tratar a alguien de 40 añitos de edad, a tratar a alguien de 30 añitos de edad. Entonces, apenas hace 3 años, más o menos, todavía teníamos el concepto nosotros que el abordaje del paciente con diabetes no importaba la edad, no importaban los años de diabetes. Básicamente el objetivo de un médico que atiende pacientes con diabetes en ese entonces era la hemoglobina glicada, debajo de 8. Sí o sí, no importa si le tiene que echar 2 gotas de insulina en la mañana, pero esa glicada tiene que estar por debajo de 8. No sé si ustedes estuvieran al tanto de esto más o menos en los años de pandemia. De hecho, se dio la novedad de la FDA de darle lo que hay a una bomba de infusión de insulina de circuito cerrado, que era una bomba de insulina muy especial porque se comunicaba una vez con un monitor continuo de glucosa. El monitor le decía por dónde andaba el paciente, entonces la bomba le administraba lo que le tenía que administrar y todo feliz, y el paciente se desentendió totalmente de lo que tenía que hacer y pasó de utilizar 50, 60, 70 unidades de insulina al día, 150, 200, 300 unidades de insulina al día. Imagínense eso. Entonces, fue donde empezaron a darse cuenta todo el mundo que realmente no es tan buena idea enfocarnos única y exclusivamente en la hemoglobina glicada como tal. Porque la hemoglobina glicada estaba preciosa, pero ese montón de personas ahora están por morirse de cirrosis hepática, probablemente. Es una de las causas que se está llevando más personas hoy en día en países como Estados Unidos, donde 1 de cada 5 personas adultas mayores tienen diabetes tipo 2 y sus complicaciones, y la número 1, desafortunadamente ahora, es hígado. El hígado está sufriendo las consecuencias de haber hecho ese tipo de ajustes en fármacos o apoyándonos de herramientas que en su momento sonaban muy lindas, como esta bomba de infusión de circuito cerrado, pero sin haberle tomado la adecuada importancia a todo lo que engloba tener diabetes tipo 2 en un paciente. Porque no es solo barrer la basura debajo de la alfombra. Sinceramente, eso es lo que hacemos cuando administramos insulina a alguien sin darle la orientación de qué más hacer para mantenerse bien. Entonces, pues de ahí es donde nacen estos nuevos cambios, y pues obviamente también se viene el boom de productos como los SGLT2, que vamos a platicar un poquito de ellos, productazos divinos, maravillosos, y qué bueno que existen, y los GLP-1, que también productazos divinos, y qué bueno que existen para los que tienen el poder adquisitivo de poderlos tener en sus manos. Son productazos, pero hay cositas ahí que tenemos que platicar, además de solamente el abordaje farmacológico que tenemos que tener en cuenta con este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, básicamente eso fue uno de los cambios que se vino. Yo sé que estamos hablando de guías 2025 al final del año 25, pero probablemente dentro de un mes ya tengamos las nuevas guías de la Asociación Americana de Diabetes. Básicamente el enfoque va a ser más fuerte todavía, no en el área farmacológica, no han habido mayores cambios, tal vez una tirzepatide o algunas combinaciones de insulinas por ahí, pero lo más importante que se ven en estas guías probablemente sea precisamente el abordaje global del paciente. ¿Qué estamos haciendo en el término nutricional, en la actividad física? ¿De qué otra manera podemos apoyar al paciente que tiene comorbilidades, no solamente diabetes? Es raro, yo no conozco ningún paciente adulto mayor que solo tenga diabetes. No lo conozco. Tiene hipertensión y ácido úrico, hipertrigliceridemia, dislipidemia, ya le faltan unos deditos, probablemente ya tiene un ojito afectado, X, Y, Z, y tiene diabetes tipo 2. Entonces, hay muchas otras cosas que se nos quedan por ahí de fuera. Un hallazgo muy importante, primera vez en la historia de las guías de la Asociación Americana de Diabetes, es que por fin dejaron de pelearse los dos gremios y la Asociación de Geriatría o la Sociedad de Geriatras Americanos le dio por fin el ok a lo que ADA estaba indicando. Había un conflicto muy fuerte ahí entre esas dos entidades en cuanto al manejo del paciente con diabetes tipo 2, adulto mayor. Hasta este año lograron entrar en un consenso, y pues esas fueron las guías que salieron a finales del año pasado para aplicar en lo largo de todo lo que va en este año. ¿Cuál es el modelo
realmente qué cambios podemos llevarnos a casa, porque al final de cuentas no vamos hoy a profundizar tanto en el abordaje de que cuando EMPA, cuando CANA, cuando DAPA, cuando se malnutrice, no, eso hay un montón de información que podemos buscar nosotros por nuestros propios medios. Les digo, y de entrada, y no porque yo trabaje en Dono, van a ver que todos los productos estos de las familias SGLT2 y GLP1 son maravillosas ideas si uno las sabe utilizar de la manera adecuada, acompañando al paciente con lo adicional que tenemos que dar, no solo prescribir el producto como tal, pero sí el objetivo. Yo creo que el cambio más importante que nos tenemos que tener en mente, que se dio en este año y que probablemente sea que continúe para el año siguiente, es que la hemoglobina glicada dejó de ser como el objeto a seguir, como la reina todopoderosa de saber si yo me las podía para manejar a un paciente, por así decirlo. Si yo tenía a mis pacientes con una glicada por debajo de 8, yo era el campeón de campeones de diabetes. Eso ya no es así. Ahora, más allá de solamente la glicada, que pues obviamente sigue siendo muy importante saber por dónde anda el paciente, y ese es un marcador muy importante, pero va más allá también la salud cardio, renal, metabólica, que precisamente es digamos, el foco más importante y el segmento más fuerte que vamos a aprender a conocer, y por tanto vamos a empezar a aprender a prescribir fármacos como las gliflocinas, ¿verdad? Como la CANA, la EMPA o la DAPA gliflocina, que son productos que incluso, y un corte comercial ahí para DAPA gliflocina, que es uno de los productos que sí tenemos nosotros en Donovan, un producto que se utiliza incluso en pacientes que ni siquiera tengan diabetes tipo 2. Los beneficios renales y cardio que tiene un producto SGLT2 para el paciente adulto mayor son bárbaros. Entonces, empecemos a revisarlo. ¿Qué paciente yo tengo por ahí que, aunque no tenga diabetes tipo 2, podría ser beneficiado de tener una dosificación de dapagliflozina por ahí? ¿Verdad? Que también yo soy partidario que no a todo mundo quiero con fármacos, definitivo que no, pero son cositas que saltan a la luz. Un fármaco que nació como un medicamento para diabetes tipo 2, hoy en día se está utilizando en pacientes que no tienen ese diagnóstico por esos beneficios cardiorrenales que está demostrando, ¿verdad? Entonces, el objetivo final de la plática de hoy va a ser esa, precisamente, comprender de qué manera, pues sí, obviamente, y es evidente que manejar la hemoglobina glicada de mi paciente sigue siendo de lo más importante, pero también tener el concepto de cómo darle esta protección cardiorrenal al paciente para prolongar la calidad de vida de ellos y evitar las complicaciones que sí son las que se van a llevar a este paciente a la tumba, lamentablemente. Entonces, por acá, siempre cuando se tiene un paciente, independientemente del grupo etario en el que se tenga, todo paciente es un mundo completamente diferente. Y al que yo tengo enfrente, no lo puedo tratar como a todos los de esa edad, de ese peso, de esa etnia, de esa religión, etcétera, porque es muy individual cada caso. Entonces tenemos que ir aprendiendo a conocer al paciente como eso, como lo que es una persona que probablemente tenga un poder adquisitivo de repente diferente al que las guías me están inclinando a utilizar, que tiene tal vez algún tipo de complicación, vive solo, ¿será que se puede administrar fármacos? ¿Será que todavía tiene la capacidad motora o cognitiva de administrarse estos esquemas complicados de insulina, etcétera? Son cosas que siempre van a ¿verdad? Entonces, las guías me indican a mí que tengo que tomar a toda persona como lo que es una persona individual. Las guías no son más que eso es bien importante tenerlo en claro, solamente son guías. Y si en algún momento alguna de las cosas que salgan hoy de mi boca no cuadran absolutamente nada con lo que ustedes están haciendo allá afuera y les está yendo bien, por favor ignórenme totalmente, porque eso es lo más importante. Cuando uno encuentra lo que le va bien con sus pacientes, las guías se quedaron como eso, como orientaciones, como nuevas actualizaciones, información que de repente me pueda funcionar, pero no necesariamente yo voy a decirles que a partir de hoy ya no se usa sulfonilurea, por ejemplo, eso no va ahí, aunque las guías, y por ahí va a salir que sí está en las guías, yo sé y yo las uso y me encantan, y hay personas que no pueden conseguir otra cosa que no sea eso, pues entonces hay que seguirlas utilizando, ¿verdad? Hay cositas ahí que, bienvenida a cualquier observación de alguna cosa que se me ocurra a mí decir por acá y que ustedes no estén cómodos, también gracias por eso, ¿verdad? Entonces, paso número 1, cuando se tiene un paciente adulto mayor, según guías, la primera es categorizarlo.
No es lo mismo tratar a una persona que tiene totalmente funcional su cuerpo, que todavía se las puede solito o solita, que es un paciente robusto, saludable, tiene diabetes, definitivo que sí, pero puede andar por la vida totalmente solo, sin necesidad de apoyos de absolutamente nada aún. Ese es un paciente ideal, pues, realmente para el tema manejo de enfermedades crónicas, ese es un paciente ideal. Lamentablemente no todos están ahí. Tenemos también la clasificación del paciente complejo, intermedio, que ya tiene ciertas comorbilidades, probablemente ya tuvo secuelas de un evento cerebrovascular, ya tiene una neuropatía, una retinopatía, ya no puedo contar con la familia inclusive, para que me esté apoyando a ese tema de esquemas de insulina, que tengo que poner insulinas ultra rápidas para rescate, etcétera. Cosas así se me vienen en este grupo. Y no digamos, es muy complejo, ¿verdad? Que ya son pacientes completamente inhabilitados, totalmente dependientes de alguien más, en el cual pues el objetivo y las guías son muy claras, es démosle calidad de vida, no lo estemos torturando, ni siquiera le metamos en la cabeza un dato de hemoglobina glicada que solo le va a servir para estresarlo realmente, no lo va a lograr, no voy a hacer mucho si es que acaso lo logra, más que torturarlo, y la meta de este grupo poblacional es mantengámoslo bien, démosle la cardioprotección, la nefroprotección necesaria, obviamente apoyémoslo con el tema alimenticio, hay mucho que trabajar ahí del tema alimenticio, les diría que es igual de importante y fuerte que el farmacológico inclusive, y entonces va a estar bastante bien, aunque su hemoglobina glicada no esté ni cerca de 8, ¿verdad? Son, digamos, las primeras divisiones que yo tengo que tener en mente para cómo voy a abordar al paciente. Dependiendo de en dónde yo lo coloque acá, así va a ser la capacidad de atacarlo, por así decirlo, con un arsenal farmacológico complicado, polifarmacia, la que yo quiera y la que el paciente se pueda conseguir, también súper importante, a un paciente muy complejo en el que lo que necesito es que esté bien, mantenerlo con una hemoglobina glicada más o menos decente. Y lo más importante de los tres grupos, y eso sí está en grandote en las guías, es evitemos hipoglicemia. Esa es la parte más importante del paciente adulto mayor. Una hipoglicemia puede ser la diferencia entre un punto de no retorno a una fractura de cadera, a dejar a una persona postrada en cama los pocos años que le queden de vida, porque ya después de una fractura de cadera sabemos que ya el paciente no va a vivir mucho tiempo, lamentablemente es así. Entonces, más que mantener una hemoglobina glicada preciosa, más que manejar niveles de glucosa basales divinos, es evitar hipoglicemias, el paso número uno, el más importante a tener ahí en cuenta, ¿verdad? Sí, hay tablas, definitivo que esas son las guías como tal, y esta está tomada tal cual copy-paste de la guía ADA 2025, en la cual nos indica pues precisamente, si yo tengo un paciente que es robusto, que sé que todavía me comprende, que se las puede, que incluso trabaja, que se puede hacer de los fármacos que yo sé que necesita utilizar para estar en esa hemoglobina, entonces peleemos por esa hemoglobina delicada. Idealmente no más de 7. Eso me va a garantizar a mí que ese paciente no me va a desarrollar retinopatía, nefropatía, neuropatía y todas las patías que ya sabemos que se dan después de 7% de hemoglobina glicada. Por lo general, el paciente con diabetes le tiene miedo a la neuropatía diabética. O sea, los que consultan es por esa. No saben ni siquiera que existe la retinopatía ni la nefropatía. Es la neuropatía la que han escuchado. O lo peor, cuando ya llegan con unos porque ya empiezan los hormiguitas, los alambres, que sienten los pies metidos en agua con hielos o los pies metidos en fuego, etcétera, etcétera. Ya está la sintomatología ahí. Y eso hace que se acerquen. La neuropatía diabética se empieza a manifestar en un paciente cuando su hemoglobina glicada alcanza el 8%. De ahí para arriba es cuando se ha detectado que efectivamente estoy teniendo destrucción nerviosa. La retinopatía se empieza a manifestar cuando llego al 7%. Entonces es un hecho que la mayoría de personas que tienen una neuropatía diabética ya van muy, pero muy adelantados en retinopatía y probablemente en nefropatía diabética. Cuando se le da diagnóstico de hecho de diabetes tipo 2 a una persona, se sabe que para haber llegado al diagnóstico de diabetes tipo 2, esa persona por lo menos tiene 10 años de estar enferma. Por lo menos. No sé, siempre diabetes o ya en diabetes descarada y no había tenido el valor de acercarse a consultar, porque la mayoría de veces es así, sinceramente. Pero cuando se da el diagnóstico de diabetes tipo 2, hay que hacer el primer tamizaje de riñón y de retina, por lo menos, ¿verdad? Porque probablemente ya encontremos cierto grado de nefropatía diabética acercándose por ahí.
Recuérdense que son 5 etapas, no todo es hemodiálisis, ¿verdad? Pero sí hay 5 etapas de nefropatía diabética que podemos detectar bastante bien y hacer los cambios precisos, y el objetivo es ese, ¿verdad? Si ya encontré al paciente que ya está botando albúmina en la orina, que ya está empezando a tener un filtrado glomerular comprometido, etcétera, no voy a esperar a que llegue a una clínica de prehemodiálisis o a una clínica renal como tal cuando puedo darle una dapagliflozina, por decirle así, perdón, el corte comercial, el que quieran ustedes, está requete bien, pero desde ese momento ya sería una buenísima idea empezar a pensar en un protector renal y en algo que me ayude a proteger el riñón también desde el punto de vista de los antagonistas de los receptores de angiotensina. Una dosis pequeñita de candesartán no le hace daño absolutamente a nadie y sí nos puede ayudar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho que trabajar cuando nosotros encontramos a un paciente arriba de 7% de hemoglobina glicosilada. Si es primera vez que lo estoy viendo, hay que hacerle tamizaje, ¿verdad? Y aunque a veces la persona se molesta porque sale de consulta con una hoja marcada de 1000 cosas que se tiene que ir a hacer al laboratorio, la realidad es que ya se tomó 10 años para llegar, le toca, le toca. Sinceramente así tendría que ser. Y hay que hacerle algunos estudios ahí. Para los pacientes un poquito más complicados, la meta de glicada es 8. Si está en 8, la guía me dice no lo moleste tanto. Eso va a depender mucho de lo que yo tenga enfrente. Pues si yo sé que el paciente todavía da de sí, si está rodeado de un círculo de familiares que todavía le pueden apoyar con el tema nutricional, todavía tiene la capacidad de hacer cierta actividad física, no es un paciente que tiene secuelas bastante serias de un evento cerebrovascular, por ejemplo, pues la meta es bajar la hemoglobina glicosilada por debajo de 8, y que mejor si es no dependiendo totalmente de los fármacos. También está la esfera alimenticia y la esfera de actividad física para atacar esa hemoglobina glicada, ¿verdad? Y eso es lo que a veces uno de médico tal vez peca en no darle la fuerza necesaria, en hablárselo lo suficiente al paciente. El paciente confía que como se está matando 3.100 quetzales en una pluma de un GLP-1, que eso cuesta una pluma, y que trae 4 disparos nada más, ya con eso piensa que como es un montón de dinero, pues ya está acorazado y ya está protegido y entonces no tiene que hacer ningún otro cambio. Y la realidad es que no es así. Ahora estamos protegiendo órganos mientras hace los cambios para salir de ahí. De lo contrario, ya no lo voy a alcanzar ni con la pluma, ni con el tomado, ni con este, ni con el otro. Entonces, así debería ser nuestro mensaje. La glucosa en ayunas, si se dan cuenta, son glucosas bastante altas. En un paciente no adulto mayor, la meta sería que una persona jamás, nunca despierte en la mañana con una glucosa por arriba de 100. Jamás, nunca. Eso ya, estar arriba de 100, según las guías, me está avisando el cuerpo que algo no pinta bien. Probablemente estoy entrando en una resistencia insulínica, si no es que ya tengo una prediabetes presente. Entonces, en este tipo de pacientes, pues, las guías son un poquito más laxas y me dicen, bueno, si está en 130, pues, dejémoslo, ¿verdad? No hace falta tampoco bañarlo en sulfonilureas o ponerle insulinas o cosas así. Veamos las esferas alimenticias, sería lo que les diría ahí. De repente cenó muy noche, de repente está teniendo insomnio, de repente hay presente una apnea obstructiva del sueño, que vieran ustedes cómo se descompensa un paciente cuando tiene apnea obstructiva del sueño. No hay manera de que la glucosa esté por debajo de 100 cuando hay apnea obstructiva del sueño, cuando hay insomnio. Y hay cositas ahí que tener en cuenta cuando tenemos un paciente ahí enfrente, ¿verdad? No es solo de subirle de 4 en 4 las unidades de insulina hasta llegarlo a la glucosa que yo quiero ver, sino simplemente es una de las personas tan comúnmente con insomnio que existen después de cierta edad. No sé qué edad empieza a darse el insomnio, yo lo tengo desde que estaba en medicina en el pregrado, pero más o menos creo que a los 50 años es que la persona ya no puede dormir mucho, ¿verdad? Y se la pasa a veces noches enteras despierta. Eso es problema para la glucosa en ayunas. 125, 130 de glucosa en ayunas solo por estar despierto. Solo, sin necesidad de haber comido diferente, sin necesidad de haber tenido actividad diferente, solamente estar despierto en la noche. Así es que, por eso hay estudios también que la melatonina es una maravilla, etcétera. De repente, si se ayudan con eso, bueno, pero la realidad es que no dormir es suficiente para que alguien desarrolle diabetes tipo 2. En el tema de presión arterial estamos igual. La presión arterial de una persona adulta mayor, si está en el grupo de los robustos o de los pacientes pues no tan complejos, mantenerlo una presión de 130-80 con apoyo de antihipertensivos es una muy buena idea. Tenerlo así está bastante bien.
Hay que tener un poquito de cuidado con los diuréticos, cuando ya platiquemos un poquito de los SGLT2, combinar una DAPA, o una EMPA, o una CANA con hidroclorotiazida. Hay que tener cuidado porque la primera manifestación va a ser la llamada a las 2 de la mañana de los gritos, de los calambres que está teniendo el paciente. Es porque se me pasó la mano ahí en darle un SGLT2 y no ver que estaba con un diurético, o me faltó ajustar un poquito esa situación, ¿verdad? Entonces, de repente tenerlo con un antihipertensivo que no tenga diuréticos y lo voy a pasar al grupo de los SGLT2, sería fantástico si la presión se mantiene dentro de estos rangos de acá. Y en el paciente muy complejo, pues si ya lo tengo con tantísimas cosas, y ya tenía hasta la terapia triple de antihipertensivos y lo mantengo en esa presión arterial, ya ni lo muevo. Ya no hay que tocarlo, no hay necesidad de buscar algo adicional para quererlo llevar al grupo del 130-80. La diferencia en mortalidad, en complicaciones, etcétera, no merece la pena para un paciente con quererle ver este dato. Si con este de ya está bien, está estable, ¿para qué moverle? La realidad es esa, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, sí. Tiempo por debajo del rango es hipoglicemia, ¿verdad? La meta es que un paciente nunca esté más de 4% de un mes por debajo de su rango, que en este caso, en el tema de los robustos, sería, si mi paciente está despertando con glucosas por debajo de 80, tengo que revisar si no se me está pasando las cucharadas de medicamento ahí. La meta es esa, no mantenerlo mucho tiempo debajo del rango, porque me puede desarrollar una hipoglicemia en una nada. Y si se dan cuenta, en el muy complejo es de menos del 1%. O sea, ahí sí realmente preferible, según guías, que me amanezca arriba de 200, pero que en un momento no me va a hacer un 40 porque el daño cognitivo que le causó esa hipoglicemia va a ser muchísimo peor. Entonces, eso es. Sí, sí. En esos grupos es más recomendable. Si está muy inestable, ¿verdad? Realmente tener un monitor continuo de glucosa 365 días calendario, si la persona se lo puede, maravilloso, pero igual, dependiendo de la marca, siempre va a haber alguien que se va a tener que levantar a ver cuánto tiene, ¿verdad? Hay otros que sí ya tienen alarmas, etcétera, pues son un poquito más caros todavía, pero realmente es más para mientras uno va aprendiendo, o si el doctor hizo algún cambio de esquema de fármacos, etcétera, ahí sí mi recomendación es ponerle el disquito para ver cómo se comporta. Buenísima, buenísima intervención ahí, gracias. Muy, muy buena idea que ahora, pues, afortunadamente ya hay más marcas, más precios, más accesibles. Funcionan bastante bien. Los poquitos que he tenido la oportunidad de conocer han sido muy acertados, la verdad. Entonces están bastante bien los discos que ya tenemos por acá en Guatemala. Y justo era la observación que venía de Morrito, ¿verdad? El monitor continuo de glucosa es una cosa impresionante. Es maravilloso para la persona que se lo puede comprar, que lo puede utilizar. Nos sirve muchísimo cuando hacemos los cambios. No es algo que yo recomiende, personalmente no es algo que yo recomiende 365 días. Estresa mucho a la persona también. Se comió una tortilla y mira cómo van 80 miligramos hacia arriba. Entonces empieza a estresar por de todo y empieza a tener esa situación que me juega hasta en contra, ¿verdad? Incluso no quieren ni siquiera dormir porque pues obviamente van viendo cómo la cosa se va comportando para abajo, para arriba, etc. Entonces sí crea mucho estrés en la persona. Utilizarlo 30 días creo que es más que suficiente para entender si los fármacos que le dejé al paciente son los adecuados, si la alimentación que está teniendo es la correcta, y si ya se comportó dentro de tu rango de uniformidad, por así decirlo, decente. Pero básicamente eso, ahora no pasarnos tanto de utilizarlo, de recomendarlo 24/7, a menos que el paciente sea del grupo de los que sí están muy complejos, incluso con secuelas neurológicas. Ahí pues sí se agradece, y si se tiene la oportunidad de tener el disco, mucho mejor. Esa persona no me puede decir si está en hipoglicemia, hiperglicemia o qué, entonces sí se agradece tenerlo en ese grupo de pacientes, ¿verdad? El algoritmo, lo vamos a abrir así de ponernos a plantear uno por uno, Dios guarde, se me desesperan, es enorme, pero realmente lo que sí es bien importante en el grupo de los pacientes adultos mayores es que ahora el algoritmo, a partir del 2025, me ofrece dos caminos. El camino de la glicemia, para el paciente que está estable y que tiene diabetes como prioridad,
las demás comorbilidades, digamos que no son tan manifiestas o no son tan complicadas, etcétera. Entonces yo me tengo que enfocar en ese paciente, en su glucosa, y nada más. Y el camino donde yo creo que nos vamos la mayoría parejos es el camino de la protección cardiorrenal metabólica, que es agarrar al paciente como un todo. Sí, la hemoglobina glicosilada sigue siendo importantísima, de plano que sí, pero ya sé que mi paciente también tiene una nefropatía diabética instalada, que su filtrado glomerular ya está empezando a comprometerse, que ya lo tengo con un antihipertensivo y que de todas maneras me está botando albúmina por la orina, que ya tiene manifestaciones de microangiopatía y que incluso hubo necesidad de cortarle algunos deditos por ahí, etcétera. La verdad que son cuadros que afortunadamente vemos muchísimo. No estoy hablando de algo raro que se vea de vez en cuando. Desafortunadamente es cada vez más común ver personas que tienen secuelas de eventos cerebrovasculares, ver personas que tienen insuficiencia cardíaca, cada vez es más común, y ver pacientes con nefropatía es de lo más común que hay desafortunadamente hoy en día, ¿verdad? Tomar una prueba, hacerle un tamizaje renal serio a un paciente con diabetes que ya tiene más de 10 añitos de tener el diagnóstico encima, tenemos un nefrópata ahí enfrente. ¿En qué estadio va a ser la diferencia? Pues, pero de que tiene. De que el filtrado glomerular ya está comprometido, desafortunadamente ya está comprometido. Entonces esas son las dos vías. Necesito protección cardiorrenal metabólica, necesita adicional que le reforcemos el tema glucosa. Entonces con esa base, si nos vamos a la protección cardiorrenal metabólica, los campeones de la categoría son esas dos cosas que están ahí en pantalla. Lo más novedoso, lo más importante, la verdad, para mí son maravillosos productos, tanto los SGLT2 como los GLP-1 vinieron a cambiar completamente las guías del abordaje de un paciente con diabetes. Los GLP-1 se están inclinando mucho al tema pérdida de peso. Hace creo que 2 años fue que incluso se agotó a nivel mundial uno de estos productos por el tema de la demanda tan grande que tenía en cuanto a pérdida de peso. En el adulto mayor sigue siendo una maravillosa idea, pero igual hay que tener cuidado que las mismas guías me dicen que en el adulto mayor el enfoque pérdida de peso no tiene ni siquiera que estar en discusión, a menos que sí sea una obesidad grado 3, con una apnea del sueño o lo que sea, entonces platiquemos de pérdida de peso. De lo contrario, en el adulto mayor la pérdida de peso me va a significar sí o sí pérdida de masa muscular y la sarcopenia mata a quien sea. Entonces tenemos que tener ese cuidado ahí con eso. Ahora con los SGLT2 tenemos varios beneficios. El primero de todos es que sí tienen una protección cardiorrenal bastante importante, muy importante, tanto que les mencionaba yo que incluso se ha tomado la decisión de utilizarlos en pacientes no diabetes, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección conservada o no conservada, se ha visto que funcionan de maravilla. Entonces es un producto que me está ofreciendo algo muy importante para tenerlo en cuenta en mi paciente que tiene ya un compromiso cardio. En el tema renal, ni se diga, ¿verdad? Es un producto que sí o sí me beneficia la protección renal. Desde hace ya bastantes añitos se sabe esto con la canagliflozina, que fue la primera que tuvo el OK de FDA como el producto más importante a darle a un paciente nefrópata con diabetes. Y después, obviamente, fueron saliendo otros productos que se le fueron ganando la corona, siempre dentro de la misma familia. Está EMPA y dapagliflozina al igual, ¿verdad? Los 3 productos son muy buenos para protección renal. Su función al final de cuentas es quitarle ese estrés al riñón de tener que estar refiltrando algo que está excesivamente presente en sangre. Suelta, deja ir a través de la orina sin que esto implique estar forzando tanto esos glomérulos y por lo tanto tenemos el beneficio que el glomérulo descansa y de paso, pues el paciente va a orinar cualquier cantidad de azúcar. Ahí está la primera alerta, ¿verdad? Que si el paciente no controla su alimentación, vamos a tener un paciente con infecciones urinarias bárbaras, ¿verdad? Y a cada rato, sobre todo en paciente femenina. Y también recordémonos que la glucosa desafortunadamente arrastra agua y entre más hiperglicemia la persona tenga, más diuresis le va a forzar el fármaco, más deshidratada va a estar la persona. Bienvenidas sean las complicaciones propias de esto, ¿verdad? Podemos tener alteraciones electrolíticas bastante importantes y ese es el paciente que yo les mencionaba en un principio que nos va a llamar gritando por los calambres que le ocasionó el producto que le dejé. Es clásica.
Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo si lo tengo con algún medicamento que tenga hidroclorotiazida o algún otro diurético por ahí. Se va a acentuar muchísimo más esto, ¿verdad? Entonces, estas son las dos vías principales. Es muy importante que recordemos dos cositas acá. La primera es que aunque ya no es tan sonada, y en las guías se están viendo de qué manera la van retirando cada vez un poquito más, la metformina sigue apareciendo por ahí en todas las hojas de las guías del manejo de paciente con diabetes tipo 2. Aunque le estén haciendo el feo, no sé por qué, pero sigue siendo un producto muy importante. Y se puede combinar con estos totalmente bien, toda vez la filtración glomerular esté por arriba, de 45, podemos utilizar metformina a dosis plena sin ningún miedo, ¿verdad? Entonces se puede utilizar sí o sí con este tipo de combinaciones. Y la segunda es el costo. Los GLP-1 son maravillosos productos, pero de verdad están caros. Sinceramente sí están bien costosos. Para una persona que además necesita la estatina, el antihipertensivo, los otros 3 tratamientos para diabetes, no sé, alguna otra cosa que siempre hace falta algo hasta para el ácido úrico, sí resulta un poquito fuerte sostener una dosificación, sobre todo si yo quiero mantener al paciente estable a expensas nada más de GLP-1. La dosis de GLP-1 para que realmente una persona con diabetes esté estable, la mínima es 1 miligramo semanal. Eso no lo aguanta cualquiera en plata. En plata sí me involucra 3.100 quetzales mensuales, por lo menos solamente por esos 4 disparos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Si yo voy a darle una pluma de estas a un paciente con diabetes y le voy a pedir que utilice 0.25 miligramos semanales, mejor no le demos eso. Lo estamos haciendo mucho, sinceramente. Preferible mejor tenerlo del lado de los SGLT2, que 5 miligramos de dapagliflozina al día ya involucran una protección cardiorrenal muy importante. A comparación, pues, de utilizar un GLP-1 que sí es bastante diferente en cuanto a precios se refiere. Estamos con la otra vía. Además de que, pues, obviamente le quiero dar el control y la protección cardiorrenal metabólica a mi paciente, pues, ok, no me puedo yo desentender de que mi paciente lo que realmente tiene es diabetes. Entonces necesito controlar su esquema de glucosas para mantenerlo lo más compensado posible. Sigue siendo de relevancia mencionar a la metformina, sigue siendo de muchísima relevancia mencionar a las sulfonilureas y también a los DPP-4 inhibidores. Las sulfonilureas, pues, ya no mucho, ¿verdad? Incluso ahí sale en grandote. Esta diapositiva se autogeneró de las guías. Yo no la puse ahí. Y lo primero que me sale y me lo saca en gris es sulfonilureas. Ya no van más, ya no están con los acuerdos de la nueva guía 2025. Depende. Depende mucho del país y de la situación económica de la persona. Yo, feliz de la vida de prescribirle a todo el mundo una semaglutida, pero dudo mucho que todo el mundo pueda conseguirla o por lo menos sostenerla en tiempo, adicional a todo lo demás que necesita, porque solamente la semaglutida no sirve para mucho en paciente con diabetes. Entonces, utilizar una glimepirida sigue siendo una muy buena idea, teniendo las consideraciones, por supuesto, ¿verdad? Es un paciente que está en los pacientes más complicados, sí tiene que estar alguien muy tratado a esa persona porque me puede hacer una hipoglicemia bárbara. La glimepirida es la más estable, pero si todavía usamos, en Guatemala todavía existe la glibenclamida, por ejemplo, seria situación, porque esta es una sulfonilurea de 12 horas de vida media, entonces lo saco de la hipoglicemia porque le doy Coca-Cola y a la hora otra vez es hipoglicemia. Hay que tener mucho cuidado con estas sulfonilureas de vidas medias tan prolongadas, que sí son serias situaciones, ¿verdad? Usualmente cuando se le da una sulfonilurea a un paciente y me hace una hipoglicemia, lo mejor es internarlo, porque sacarlo de hipoglicemia ahorita no me garantiza que en una hora otra vez no esté en hipoglicemia. Es un producto que tiene una utilidad muy prolongada en tiempo y pueden poder hacer hipoglicemia en las personas a repetición, sobre todo si es nefrópata. Y si caemos a la base de que todo paciente con diabetes tiene nefropatía, estamos complicados ahí, ¿verdad? Así es que hay que tomarlo en cuenta. Las combinaciones de insulina también es un tema bastante delicado a tratar, ¿verdad? En el paciente adulto mayor no es una buena recomendación, según guías.
dependiendo mucho del caso, ¿verdad? Obviamente siguen siendo de mucha utilidad, pero lo que las guías recomiendan antes, inclusive de insulina basal, es un GLP-1. Y eso está en guías. O sea, realmente así debería ser el esquema de nosotros, antes de pensar inclusive en una glargina, es tan maravillosa, es muy estable, difícil causar una hipoglicemia a alguien con una glargina, pero antes de la glargina está GLP-1, sea liraglutida o sea semaglutida, y antes ya que la basal. Sí, es que miren, las guías dicen, si el paciente es primera vez que yo lo estoy viendo y su filtrado glomerular está por debajo de 45, yo no le debo dejar metformina. Ahora, si el paciente está con metformina, y resulta que ahorita que lo estoy viendo después de 3 años que se me desapareció, la clásica, ¿verdad ustedes? Regresa y tiene 35 de filtrado glomerular que está con metformina, las guías me dicen, ajustele la dosis, pero no se la quite. Entonces ahí hay un impasse como medio extraño en las guías, ¿me explico? La realidad es que yo nunca he visto una acidosis láctica porque esa es la complicación más feita que mencionan los textos que se puede tener si uno deja metformina con un filtrado glomerular tan bajo. Nunca la he visto, una acidosis láctica por metformina, y vaya que sí uso cantidades fuertes, de 1 gramo cada 12 horas en un paciente que tiene un filtrado glomerular de 45. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. Cuidado ahí con eso. Pero entonces sí es bien complicado. Si ustedes tienen un paciente con metformina, la realidad es que si en un momento manifiestan molestias musculares, pues entonces sí, ya sé yo que va por ahí la cosa y tengo que irle bajando, ¿verdad? Ya no el gramo, 500 miligramos serían más que suficientes, e ir pensando en qué producto le doy entonces al paciente que ya su filtrado glomerular está convertido, porque ya ni siquiera es para SGLT2 la cosa. Entonces, SGLT2, el filtrado glomerular, no puede estar por debajo de 30, porque si no también están contraindicados. Insulinas y los L1 serían la respuesta nada más a mantener al paciente. Ya con filtrados glomerulares tan bajitos, tengo que pensar en insulinas y en SGLT2, en GLP-1 como tal. Les mencionaba las insulinas combinadas porque es muy de uso común. Son muy buenas realmente, pero el asunto con el adulto mayor es que a veces se puede dar dos situaciones. No se acuerda si ya se la puso y se la vuelve a poner, o se la pone y se le olvida y no tiene hambre, o solo se come una tortillita con algo, pues también es clásica, se va el apetito en un adulto mayor y comen unas cositas que la verdad diciendo cómo sobrevive con eso. La realidad, según guías, es que es muchísimo más seguro irme con un GLP-1 si la persona tiene para conseguirse un GLP-1, y si no, pues con una insulina basal, tipo glargina, por ejemplo, que son de larga vida, son muy seguras y muy estables. Y si voy a usar una combinación, la recomendación sería una insulina glargina con un GLP-1. Y hay algunas combinaciones de glargina con lixisenatide, por ejemplo, ¿verdad? En el mercado guatemalteco, productado para utilizarlo en esos pacientes, garantizándome que la tasa de hipoglicemia es extremadamente rara. Sí tendría que ser un paciente que está en una nefropatía muy franca y que no lo tomé en consideración al momento de calcularla, el que me puede causar una hipoglicemia. De lo contrario, es muy raro que un paciente me desarrolle una hipoglicemia con una glargina con lixisenatide en combinación. Esa mero. Yo no la quise poner porque yo la quiero mucho, la NPH. Es muy útil, sigue siendo al día de hoy el caballito de batalla de los pacientes que van al seguro social, ¿verdad? Entonces, pero las guías dicen que ya no, al igual que dicen que ya no metformina, creo que es cuestión de traer estas guías a Guatemala, aterrizarlas un poquito y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que, pues qué bonito saberlas, por si nos llega un paciente que sí tiene el poder adquisitivo de todo esto que las guías dicen, pero también está el paciente que yo lo que tengo que tener es cuidado. Si le tengo una insulina mixta 70-30, tampoco le voy a dar una sulfonilurea. No voy a ver nada ahí haciendo una combinación de estas, pero que se pueden seguir utilizando, se pueden seguir utilizando. Si van a utilizar una sulfonilurea, que sea glimepirida o gliclazida, son las más estables.
ya glibenclamida, vayámosla sacando totalmente de mente. Y la familia de las repaglirinas como metilidina, etcétera, también son muy buenas para protección hepática, pero sí me pueden llevar a paciente hipoglicemia en nada. Entonces, en adulto mayor, glimepirida o gliclazida, si es que acaso necesitan una sulfonilurea. Entonces, lo que mencionan las guías y sigue estando por ahí, aunque sea escondido, así en pequeñito, pero la metformina sigue estando hasta arriba. No hay manera que la logren quitar de ahí todavía. Tener cuidado con el filtrado glomerular. Reducir las hipoglicemias es la parte más importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de abordar a un paciente adulto mayor. No importa lo que nosotros hagamos de esquema, tratar de que la hipoglicemia no sea ni siquiera una probabilidad de que se dé sería lo mejor, ¿verdad? Bueno, también dentro de las mismas guías nos hacen la observación de tener siempre contemplado que el paciente probablemente no solamente tenga diabetes. Entonces la intención es ir buscando fármacos que probablemente puedo ir dejando por fuera, podríamos decirlo, si acaso se da la oportunidad, o disminuir la intensidad. En el caso acá, creo que lo importante es hablar de los diuréticos. Si yo voy a introducir a mi paciente en fármaco de la familia ISGLT2, tener contemplado que la hidroclorotiazida probablemente sea un medicamento que puedo ir desprescribiendo, ¿verdad? El ISGLT2 tiene un beneficio diurético bastante bueno, adicional a beneficios cardionefroprotectores que la hidroclorotiazida ni siquiera sueña tener. Entonces sí, merece la pena pensar en ir retirando una cosa así, para tomando el ADAPA, la EMPA o la anagliptosina como mi diurético de mi paciente. Ver de qué manera va respondiendo por ahí, ¿verdad? Si acaso la presión se me dispara, reintroducir el diurético no es opción. Podríamos ir tratando una combinación de candesartán con amlodipina, por ejemplo, que sería la segunda escala a tener en cuenta ahí, muy segura y que no me va a ocasionar los efectos que la hidroclorotiazida en combinación con SGLT2 me pueden ocasionar. Las estatinas, no las puedo quitar. Quisiera, pero no se puede, no se recomienda nada. Eh, Efectos adversos que yo podría obtener de vuelta al utilizar un fármaco, sobre todo los SGLT2, es dolor muscular, por la deshidratación que ocasionan y digamos el barrido electrolítico que podrían ocasionar. Entonces tendrá una persona adicional con una estatina a dosis plena, probablemente me puede ocasionar otros problemas por ahí. Entonces hay que contemplarlo si el paciente se está quejando mucho en manifestaciones musculares. Yo le acabo de empezar una DAPA, glifosina, quitarle la DAPA no, porfa, para nada, porque estaríamos quitando el beneficio cardiorrenal, pero sí ajustar la estatina de repente, si se da, el perfil nos da para bajarla un poquito, pues se agradece ese cambio también, de ir desprescribiendo las estatinas solamente si se da la manifestación muscular, de lo contrario no hace falta tampoco, ¿no? Considerar el costo, pues definitivamente algo que sí nos importa. Son plumas, dependiendo de la dosificación, pues una pluma de semaglutida que está entre los 3.100 quetzales, la dosis plena de 1 miligramo por disparo, la que sirve, porque la otra, para un paciente con diabetes, de verdad, no es opción. Esa nació tal vez para ir escalando al paciente mientras se adapta, porque darle 1 miligramo de semaglutida a alguien que nunca la ha usado, los va a llamar a maltratarlos unos 3 o 4 días, porque da una náusea. Lo hemos visto con personas que la usan para pérdida de peso, que su magia es esa, no es que sea un producto tan maravilloso, simplemente da una náusea tan horrible que va a querer comer uno. Entonces, persona también puede manifestarse así. Y en el adulto mayor, imagínense, que ya ni está comiendo y yo vengo y le doy 1 miligramo de entrada, también puede ser problema. Era para 12 días o 14 días a dosis plena de 1.8 miligramos al día. Esa es la dosificación que en diabetes funciona. Pero en diabetes 0.6.
¿cómo le va a eso? Pero no estoy viendo beneficios de mucho realmente ahí, ¿verdad? Así es que tener en consideración esto, y si los GLP-1 se están disparando mucho en precio, la opción siguiente, igual de importante, serían los GLP-2. En el caso de la dapagliflozina, es uno de los productos más seguros que se tienen de esta familia. Se puede dosificar bastante cómodo, es una única vez al día, no importa si le doy 5 miligramos, 10 miligramos, solo una vez al día. Te digo porque he visto recetas pues, en su momento trabajé en una aseguradora y mira, hay recetas de 10 miligramos cada 12 horas o 5 miligramos cada 12 horas. En un SGLT2 eso no va. El paciente puede manifestar muchísimo malestar muscular. Cada 12 horas un SGLT2. Es cada 24 horas. 5 o 10 miligramos de DAPA cada 24 horas van a dar un montón a esa persona en cuanto a su riesgo cardiorrenal. Por acá se me pasaba esto nada. Esto es solamente el recordatorio de la presión arterial. Básicamente, si el paciente es robusto o se encuentra dentro del grupo de los compuestos, todavía puedo buscar una presión arterial de 130 máxima, la sistólica. Ahora, si es un paciente muy complejo, no molestemos tanto. Para tener 140 miligramos de presión arterial sistólica, que el paciente está estable en la medida de lo posible, dejémoslo ahí. No le movamos fármacos antihipertensivos solo por la necesidad de quererlo ver. 130 de presión arterial, no torturarlo de esa manera, contemplando siempre los cuadros de dislipidemia. Hay que valorar eso también, ¿verdad? Si la persona está con una hipertensión franca, ya lo tengo con tratamiento para tal cosa y no hay respuesta, valoremos qué está sucediendo. Cuando utilizo un producto como un GLP-1, se favorece mucho la quema de grasas. De hecho, ese es uno de los éxitos que tiene ese tipo de productos para pérdida de peso. Pero si se utiliza en combinación con insulinas, también me puede causar un perfil lipídico bastante interesante. Se me van los triglicéridos hasta las nubes en una nada, y esto me puede ocasionar una hipertensión. Entonces hay que contemplarlo también si la persona está usando una combinación de una insulina con este perfil también, ¿verdad? Porque podría ser por ahí la causa de que no lo estoy alcanzando en arterial. En todo paciente con diabetes, por lo menos una vez al año, el cribado renal es súper importante. Súper importante. Normalmente vemos cómo se va deteriorando el cribado de esta persona. Haga o no haga las cosas bien, desafortunadamente es una complicación médica que se va dando en avance siempre. Entonces, tener ese historial de cómo se va alterando el índice de albúmina, creatinina en orina y el filtrado glomerular por lo menos una vez al año es muy importante, sobre todo para iniciar el esquema con un SGLT2. Lo más importante es eso, no esperar a que el paciente ya esté con una franca albuminuria, prácticamente en una clínica de pre-hemodiálisis. Ya el año pasado, ¿qué estoy esperando para darle una dapagliflozina o una epagliflozina? Ahí es donde, justo en ese momento, es donde me voy a obtener los beneficios para el paciente de blindar ese requisito y que tenga un poquito más de calidad de vida, evitar que el daño pues avance. En combinación con un ISGLT2 para infección renal, está totalmente válido utilizar un antagonista para receptores de angiotensina. No hace falta que sea hipertenso. Si tenemos un paciente con diabetes, que ya tiene 10, 15 años de tener diabetes, que no tiene hipertensión arterial, sabemos que tiene cierto grado de nefropatía diabética instalada por el tiempo de diabetes que tiene, utilizar algo tan sencillo como incluso 8 miligramos de candesartán, que no le van a modificar la presión arterial en absolutamente nada, pero sí le van a proteger los glomérulos. Entonces, contemplarlo, ¿verdad? Y como les digo, uno pues presenta un montón de arsenal farmacológico y definitivo toca ver cuáles sí, cuáles no, porque si no sería una receta enorme, pero si sabemos que el paciente tiene un perfil de bastante riesgo renal, pues utilizar un candesartán ahí es una maravillosa idea para evitar complicaciones a futuro de la persona, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que nos da adicional pues a que siempre resaltan el uso y el beneficio de los ISGLT2, sobre todo
tener en cuenta que los ISGLT2 son útiles si el filtrado glomerular está por 20. O sea, todavía tenemos un rango bastante grande, pero si lamentablemente ya nos llega un caso que tiene un filtrado glomerular por debajo de esto, la respuesta es insulinas y de repente un GLP-1 a dosificaciones distintas, pero ya no está ni para ISGLT2, mucho menos para metformina. Ahí sí ya definitivo queda descartado el uso de metformina, a menos que quieran jugársela y hacer un ajuste de dosis ahí, que hemos hecho. La verdad es que lo hemos hecho, no he visto nunca una acidosis láctica, pero las guías no la recomiendan. Entonces, con insuficiencia cardíaca, este fue uno de los más grandes booms, por así decirlo, tuvo el estudio, los estudios que se hicieron en la familia de la GLT2, porque se hizo el estudio de cómo les estaba yendo o qué comportamiento tenían los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección preservada, con la fracción de eyección comprometida. El estudio fue también, hubo necesidad incluso de antes de llegar al final, los resultados fueron concluyentes antes de tiempo. El beneficio se da en protección paciente con insuficiencia cardíaca, incluso si no tiene diabetes. Así es que el producto, y si acaso ustedes tienen oportunidad de ver el nuestro como tal, que se llama Glifloglu, la dapagliflozina, aparece como un cardioprotector y como un nefroprotector, no solamente como un medicamento para diabetes. Así es que bienvenidos a revisar un poquito más despacio esta situación de los beneficios de los SGLT2 en insuficiencia. ¿Espera? Pues no necesariamente es una regla así escrita en piedra que si yo doy una DAPA tengo que, porque no hay pacientes que sí tienen una insuficiencia cardíaca congestiva y tienen el compromiso total y pues el paciente que hasta tiene que dormir sentado, sabemos que hasta tiene líquido en las pleuras, etcétera. No va por ahí tampoco. Solamente tomar en consideración que probablemente sí tenga mayores manifestaciones musculares, calambres sobre todo. Entonces, contemplar eso más desde el abordaje alimenticio. ¿Verdad? Aquellos pacientes que van a necesitar probablemente suplementos de magnesio o hacer algún ajuste de potasio, etcétera, para evitar estas molestias musculares, que la realidad también es que no se dan por siempre. Es al inicio del tratamiento que se da este imbalance y ya conforme va avanzando el paciente en tiempo, o se acostumbra o se queja menos, pero la realidad es que ya no consulta por eso, ¿verdad? Así que sí se pueden utilizar en combinación, vamos a tener esa observación del dolor, sí, los calambres. Sí, sí. Es poca, es poca. Ahora, el perfil de seguridad de los productos, por ejemplo, en el caso de la DAPA, sí hay literatura ya en pacientes un poquito más avanzados en edad, no en combinación con diuréticos como tal, eso no tengo en mente ahorita haber revisado alguno, pero en pacientes diabetes con DAPA, a ese grupo etario, el perfil de seguridad fue muy bueno, o sea, realmente no se tuvo alguna exacerbación de un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva o algo, para nada. Entonces, yo creo que es más un tema de experiencia, de cómo lo vayan ustedes valorando utilizar en cada paciente. La verdad es que el producto es extremadamente seguro desde cualquier arista que queramos ver en insuficiencia cardíaca como tal. Sí, sí. La mayoría de veces uno se tiene que acostumbrar a ver un paciente con presiones arteriales muchísimo más altas que esas. Lo que les decía al principio realmente es eso, ¿verdad? Las guías son eso. Lo que buscan las guías es que nosotros también busquemos el objetivo de encontrar un punto de equilibrio en el paciente, pero no todos vamos a alcanzarlo, ¿verdad? Hay pacientes que si yo lo quiero torturar a llevarlo al 140-90 que me dice la guía, probablemente voy a desajustarle algo adicional. Entonces, si comorbilidades son tantas, realmente el resumen de la guía es, y la parte más importante de la guía es la hipoglicemia. Ahí es donde aterrizan todos. Si su paciente está nítido y no me está haciendo hipoglicemias, vamos bien. Eso es básicamente el resumen que tienen aquí. Sí, gracias, doctora. Sí. Llega a la etapa de 87. Y está en 60 y ya no lo quiero dar.
En el caso puntual de los ARA, sobre todo candesartán, incluso hay algunas literaturas que recomiendan el uso de hasta 4 miligramos día. Un cuarto tableta está algo complicado ahí, pero realmente no me va a causar una hipotensión en absoluto, incluso en los pacientes que tienen esta manifestación de una presión tan bajita, y sí me dan el beneficio de protección glomerular. Entonces, es una opción. Al final de cuentas, todas estas son solamente recomendaciones que se podrían contemplar, pero en este caso de ese paciente, yo creo que riesgo renal ni tiene. ¿Para qué le voy a dar algo, verdad? Es más para el paciente que yo sí estoy viendo francamente que me va caminando hacia una insuficiencia renal, porque además de tener diabetes es hipertenso. Y si ya tiene 2 frentes que puede causar una nefropatía, en ellos sí, de repente. Sí, sí. ¿Sí? El riesgo de una cirrosis sí, está presente y es la más grandota de toda la familia de los ISGLT2. En los pacientes que llevan una alimentación baja en carbohidratos, hay que tener cuidado. La mayoría de pacientes que yo veo, yo sí los meto a una dieta full cetogénica prácticamente. Sí, sí he tenido casos. Con 5 miligramos de DAPA han habido algunos casos de situaciones raras, obviamente correr, hacer una orina y ahí están los cuerpos cetónicos hasta las nubes. Chúpese un dulce y siga la vida. Ajustar un poquito los carbohidratos, sacarlo de una dieta cetogénica y subirle un poquito los gramos de carbohidratos al día y todo bien. Pero no es poco de tenerle pánico de no, bendito Dios, no se me ha muerto nadie. Pero sí es importante porque es una cetoacidosis que se manifiesta más por calambres. No es que dé otra manifestación rara, y cuando ya me llaman porque tienen calambres, les pido la orina y están los cuerpos cetónicos un poquito arriba de lo que yo esperaría ver. Toca correr un poquito ahí a subir los gramos. No hace falta. Es más ajustar la alimentación. Sí, los productos son muy seguros. De hecho, los productos de SGLT2, híjole, no tienen una contraindicación absoluta más que un filtrado glomerular por debajo de 25, de ahí no tienen ninguna contraindicación absoluta como tal. Si acaso se manifiesta una cetoacidosis euglicémica, lo que me toca es ver, subirle un poquito las cucharadas de carbohidrato a la comida y no hace falta suspenderlo. Sí, así es que sin miedo ahí con eso. Buenísima pregunta. Bueno, dentro de lo que ya se maneja tanto con el paciente diabetes como con el paciente sin diabetes, está el cribado anual, ¿verdad? El cribado de entrada. Tenemos que hacerle los test específicamente para ver deterioro cognitivo. Pues ahora hay herramientas muchísimo más bonitas en internet. Yo tenía por aquí abierta un moca test que está de llenar así en una aplicación que lo puede hacer quien sea. Hay imprimibles, descargables, completamente gratuitos que uno puede hacerle al paciente para ver más o menos tamizar ahí cómo está su estado cognitivo con uno de los estudios más usuales, que es el MoCA test. Para tema de depresión también ya hay aplicaciones, hay descargables, hay imprimibles, etcétera. Entonces, creo que de herramientas, afortunadamente, estamos en una era en la cual ya tenemos acceso a la mayoría de estas, desde las aplicaciones, incluso de un celular, y que sí es bien importante tenerse en cuenta. Un paciente con depresión en diabetes es bien complicado de manejar. El tema de que no me esté comiendo adecuadamente, hay momentos en los cuales se pelea totalmente con el diagnóstico, no tienen idea lo que cambia la vida de una persona con algo tan sencillo, probablemente, y otra pastilla de repente sí, pero prescribirle algo tan sencillo como un antidepresivo tipo escitalopram a un paciente de diabetes, sobre todo si le estoy dando un diagnóstico en este momento, podría ser una diferencia muy importante de cómo va a asumir su tratamiento, ¿verdad? Porque sí, a veces le damos el golpe así de frente y que le vaya bien, y la persona a veces va incluso sin haber entendido nada del shock. Uno está más que acostumbrado a dar diagnósticos feos, pero el paciente no está acostumbrado a recibirlos. Entonces, es bien importante siempre considerar si estamos ante un paciente que con un test, porque para depresión sí hay test, el test me está manifestando que la persona está en depresión, pues hacer algo, ¿verdad? Si no lo hago yo, si me da un poquito de estrés a mí prescribir un escitalopram de 10 miligramos, que no voy a matar a nadie por hacer algo así,
pues referirlo a alguien que sí lo pueda hacer, ¿verdad? Porque además del acompañamiento de empatía, también obviamente necesita el acompañamiento profesional de una terapia para salir de la situación en la que está. El tema nutricional es un dolor de cabeza. Ese creo que es el peor de todos los temas a platicar. Les hablaba yo del tema de la alimentación cetogénica, por ejemplo. Es una situación complicada porque dependiendo si yo estoy platicando con un grupo de nutricionistas, me tengo que ir con mucho cuidado. Son personas que realmente chocan muchísimo con el tema de escuchar la palabra keto. Pareciera que uno les dijo una sentencia de sabrá Dios ni qué, pero en un paciente metabólico, un paciente con diabetes, la restricción terapéutica de carbohidratos es extremadamente útil. Es importantísima, es incluso tan importante, y esto con estudios en mano, es casi tan importante o más importante todavía que la metformina con actividad física. Así es que sí, sin miedo a contemplar referir a una persona a una alimentación que sea moderada en carbohidratos. Una alimentación cetogénica tiene que ser manejada por un profesional, pero una alimentación baja en carbohidratos la podemos hacer quien sea. Simplemente me quito el pan, el refresco, mejor ni les menciono que ahorita ya están comiendo, pero es sencillo llevarla a cabo en casa, no merece tanta ciencia y con esto puede ser una diferencia hasta de usar o necesitar una insulina o no necesitar una insulina, la verdad. ¿Sí? Pacientes, pero te vas un poco bien, porque cuando se van con los nutricionistas, recordemos que si estamos hablando del adulto mayor, tiene con costumbres chapinas, donde está tu cafecito, su pan, y su tortilla. Entonces ahora, no voy a decir una receta, pero los nutricionistas van como 4 gramos de esto, es un adulto mayor no tiene seguimiento, y lo hace la familia. Sí. Entonces, yo sí voy mucho de que nosotros como los pediatras seamos los que estudiemos esto para que podamos inducir al paciente y orientarlo. Porque sí, he tenido muy mala experiencia con los nutricionistas, que el paciente llega y me dice, no, doctora, ya me quitaron la tortilla, y el pan, ¿no? Sí. Entonces, cuando llega un paciente conmigo de 80 años, no, le voy a dar un seguimiento a que lo mande con un nutricionista que siempre le diga, mire, usted no puede comer nada de pan. Sí. Complicado, ¿verdad? Yo creo que ahí nos ha ayudado mucho el monitor continuo de glucosa. Ha sido un aliado nuestro en ese sentido, porque sí, hay personas que cuando, pues los que llegan puntualmente conmigo, yo sí los mando a 0 tortillas, a 0 frutas, a 0 un montón de cosas que se me quedan medio, digo, porque este está loco, pues, ¿cómo me va a quitar todo eso? Pongámonos el monitor y platicamos. Y cuando se dan cuenta ellos hasta dónde llegan con una tortillita, hasta dónde llegan con un vasito de fresco, hasta dónde llegan con los frijoles, con cosas así que son de su día a día, pues solitos van empezando a dejar las cosas, ¿verdad? 2 semanas que dura el disco, para este grupo de personas es bien importante, se dan cuenta hasta dónde llegan con algo tan sencillo como una tortilla. Entonces sí nos vino a ayudar muchísimo el disco. Las nutricionistas todavía pelean ese tema y yo sí he visto todavía cuadrículas ahí de que en la mañana la fruta o la tortilla o la avenita o tal cosa. Le pido a mi paciente que se quite un montón de esas cosas y que siempre tenga su aparatito ahí presente y obviamente se dan cuenta que la diferencia entre esos alimentos y su glucosa es abismal y entonces se hace más agradable ir quitándose las cosas, ¿verdad? O por lo menos aprenden, si hay tortilla, no puede haber jugo, no puede haber plátano, pero las 3 cosas juntas, qué rico, pero no va. Entonces, con el tema actividad física ni se diga, ¿verdad? Sobre todo en el grupo de adultos mayores, no hace falta una rutina, como dicen las guías, de 150 a 200 minutos semanales de actividad física, como la guía lo menciona. Si la persona está postrada en cama, yo lo escuché de un médico que en su momento me daba clases en la maestría de diabetes, así sea retuerza una toalla mojada, pero haga algo, ¿verdad? O sea, realmente activar los músculos es la única manera de romper una resistencia insulínica, no hay otra. Ni la metformina con toda su capacidad que tiene de mejorar la resistencia insulínica nos ayuda si la persona no usa los músculos. Entonces, si está a 0, lo que sea mejor de 0 ya es bienvenido. Esa es la conclusión de actividad física como tal. Ya predicamos de la depresión. Conclusiones ya para dejarlos en paz y gracias por su paciencia.
Básicamente es que cada paciente es único, tenemos que manejarlo como lo que es una persona con una situación muy particular, con una capacidad adquisitiva o una capacidad cognitiva muy particular. Tenemos que establecer metas para esa persona, no porque las guías me dicen que él está en este grupo y tiene que estar por debajo de 7, yo lo quiero ahí. Tengo que ver todo el contexto de esa persona, si vive solo, si hay alguien que le puede ayudar, si tiene la capacidad de comprarse los fármacos que yo sé que necesita, etcétera. Entonces, lo que sí o sí no es negociable es ver al paciente ya más allá de solo su hemoglobina glicada, ver el riesgo cardiorrenal metabólico que el paciente tiene y actuar con base en eso, ¿verdad? Entonces, nosotros felices de que se prescriba la combinación de metformina con sitagliptina. Es un productazo, es muy seguro, cero hipoglicemias. Afortunadamente, desde el tiempo que yo tengo de utilizarla, es muy raro encontrar una hipoglicemia con metformina en combinación con sitagliptina, pero en el adulto mayor, incluso tengo que ir pensando en utilizar metformina con dapagliflozina, metformina con empagliflozina, ¿verdad? Así es que ese me da un extra en protección renal y cardíaca el utilizar las gliflocinas si acaso necesito una terapia combinada en el paciente adulto mayor. Desprescribir lo más que se pueda conforme el paciente va respondiendo. Vamos a ir logrando reducir dosificaciones de antihipertensivos, probablemente de estatinas y algunos otros productos ahí que se agradece ir dejando de utilizar. Y la conclusión, así en grandote, es que si bien el paciente adulto mayor no enfrenta su mayor morbilidad, mortalidad, la hiperglicemia per se, sino que es la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares ateroscleróticos los que hoy en día se están llevando al paciente adulto mayor. Así es que tomémoslo mucho en cuenta. Gracias por las prescripciones de Citaban M, porque llevamos el producto definitivo que sí, pero también contemplemos que existen los productos SGLT2 y el grupo que ustedes atienden es el más importante a tener en cuenta cuando nosotros necesitemos utilizar SGLT2 por ahí. Listo, les dejo. Gracias de verdad por su tiempo. Estoy aquí a la orden si tienen alguna duda. Sí. Con respecto a los SGLT2, específicamente la estabilización, tiene dos presentaciones de 10 miligramos y 25 miligramos. En este caso, ¿cuál sería el equivalente a la DAPA y por qué en qué caso cada 25 miligramos? Pues, pero imagínense, la canagliflozina está de 150 y de 300. Entonces, realmente los miligramajes ahí no es que sean tan diferentes porque uno se ve muy grandote y otro no. Lo ideal es utilizarla, la que sea de las tres, una única vez al día. En el caso de la DAPA, se puede utilizar 10 miligramos al día, es la dosis máxima recomendada. Yo puedo utilizar 5 miligramos, igual, siempre, una vez al día. No está en ninguna parte escrito que sea recomendable utilizar. Por ejemplo, hay combinaciones de metformina con DAPA de 5,000. Dejar eso cada 12, pues es algo que a veces hemos hecho nosotros de médicos porque no pasa nada. Al final de cuentas, estoy llegando a los 10 miligramos día que se recomiendan, pero las guías lo que me dicen es que el producto se usa una vez al día. Entonces, si yo voy a utilizar una metformina en combinación con DAPA, ya sea de 5 en 1000 o de 10 en 1000, esa es la de la mañana, y en la noche ya veré yo si le dejo una metformina en monoterapia para la noche. Eso sería lo adecuado a hacer, ¿verdad? Sea con EMPA, con CANA o con DAPA, utilizar la dosificación una única vez al día. Y en cuanto a la equipotencia, es esa, ¿verdad? La dapagliflozina de 10 miligramos es equivalente a la CANA de 300 o a la EMPA de 25. Sí, es la máxima.